Amén, que el Señor bendiga una vez más. Abrimos la palabra del Señor y lo hacemos yendo al libro del Éxodo en capítulo 19. El capítulo 19 del libro del Éxodo leemos la palabra del Señor, dándole gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y dice la palabra: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo y sobre el monte de Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardados, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedrado y aseteado será. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y en el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando de extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a su cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado, diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés decidió y se lo dijo al pueblo. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Usted es bueno, Señor, es para siempre su misericordia, Padre. Hemos leído, Señor, su santa e infalible palabra. Ahora, Señor, sea usted, bendito Dios, hablando a nuestros corazones. Todo, Padre, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Damos gracias a Dios.
El Señor es bueno, es maravilloso, es grande. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene que decir? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene que decir? Amén, alabanza a nuestro Dios. Aquí vemos a un pueblo que Dios mismo le está mandando, alabanza a nuestro Dios. Aquel hombre que Él levantó para libertar a su pueblo, aquel hombre al cual Él se le manifestó y le dijo que Él era el que Él había señalado, el que Él había escogido y el que Él habría de preparar para ir y sacar a su pueblo de la esclavitud, de la servidumbre. Amén, alabanza a nuestro Dios. Ahora Dios está preparando a ese pueblo, alabanza a nuestro Dios, para que ese pueblo escuche, para que ese pueblo pueda escuchar la voz de Dios. Es necesario siempre que nuestro corazón esté preparado. ¿Preparado para qué? Para escuchar la voz de Dios, preparado para escuchar la voz tronante de Dios a nuestras vidas, alabanza a nuestro Dios. Dice el proverbio que siempre en el consejo de Jehová está la vida. En el consejo del Señor encontraremos siempre la vida, alabanza a nuestro Dios. Dice el proverbio que el entendido siempre ve hacia arriba, alabanza a nuestro Dios, porque hacia abajo está la perdición. Y eso es lo que dice el proverbio. Ahora bien, Dios está preparando a un pueblo. Preparando un pueblo para que escuche su voz, para que escuche sus mandamientos, para que escuche sus estatutos, para que escuche por dónde debe de caminar, por dónde debe de proseguir, por dónde se debe de conducir. Dios está preparando a un pueblo para que ese pueblo venga, salga de sus campamentos, venga y escuche su voz, escuche sus mandamientos, alabanza a nuestro Dios. Y mira lo que dice el verso 3 del capítulo 19 del Éxodo que hemos leído. El verso 3 dice la palabra del Señor del capítulo 19. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, alabanza a nuestro Dios. Vosotros visteis, mire lo que le dice el Señor a Moisés. Habla maravillosamente a Dios. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Así dirás al pueblo, le dijo Dios a Moisés: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé, como el águila toma a sus polluelos bajo sus alas, los pone a salvo. El águila pone a salvo a sus polluelos para que no caigan y se estrellen contra el suelo. Mire ese cuidado grande de nuestro Dios. Y les hace un recordatorio, primeramente, le hace un recordatorio al pueblo. Vosotros viste lo que hice a los egipcios. Haciéndole un recordatorio al pueblo de mirar hacia atrás. De mirar hacia atrás y ver todo cuanto Dios hizo para libertarlos, para salvarlos, para sacarlos de la esclavitud y llevarlos hacia Él, para sacarlos de la esclavitud, darles libertad y llevarlos hacia Él. Eso fue lo que Dios hizo con ese pueblo. Eso fue justamente lo que Dios hizo con ese pueblo, y eso fue justamente lo que Dios ha hecho hoy con nuestras vidas. Eso es lo que Dios hace con la vida del hombre, con la vida de la mujer hoy, igual manera. Dios lo saca de la esclavitud, lo saca a la base donde es preso a la base de nuestro Dios,
donde es preso, donde es esclavizado, Dios lo saca de esta condición y lo trae hacia Él y le da libertad, alabanza a nuestro Dios, para que el hombre hoy pueda adorarle. Eso es lo que Dios hace con el hombre, lo que hizo con ese pueblo. Y por eso es lo que le hace el recordatorio, primeramente le hace el recordatorio, alabanza a nuestro Dios, y le dice a Moisés, así le dirás, vosotros vistes lo que hice a los egipcios, haciéndoles un recordatorio, alabanza a nuestro Dios, que miran hacia atrás y vean cuánto Dios hizo, cómo el poder de Dios se manifestó para libertarles, cómo el poder de Dios se manifestó para darles libertad, cómo el poder de Dios se manifestó para sacarlos de la esclavitud. Eso fue lo que Dios hizo. Y por eso Dios les hace el llamado de ver hacia atrás, de dónde vienen, de dónde salieron, de dónde Dios los transportó a la voz de nuestro Dios, y cómo Dios con su poder les rescató, les salvó, les dio libertad. Eso fue precisamente lo que Dios hizo. Y por eso es que Dios les dice, vean hacia atrás, vean de dónde vienen, vean de dónde los saqué, vean de dónde los he transportado, vean la condición en la cual vivían, vean la condición en la cual se encontraban, vean la condición de esclavitud en la cual eran sumergidos. Eso es lo que Dios le está diciendo a ese pueblo. Y por eso es que Él está diciendo al pueblo, todo el pueblo entero, vean. Echen un mirar hacia atrás y vean de dónde los he sacado. Miren hacia atrás y vean desde dónde los he transportado, los he traído hacia mí. Eso es lo que Dios le está diciendo. Y por eso es que les hace primeramente, alabanza a nuestro Dios, ese referente de concientizarlos y que ellos vean de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los llamó. Y por eso dice el verso, si sigue usted con la lectura, y Moisés subió, y Dios subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas, y os he traído a mí. Vosotros visteis. Como Dios le está recordando a ese pueblo. Por eso le dice a Moisés, así dirás a este pueblo. Y les dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los he tomado sobre alas y los he traído hacia mí. Eso es lo que Dios hace con el hombre. Eso es lo que hizo Dios con el hombre ayer. Eso es lo que Dios hace con el hombre hoy, alabanza a nuestro Dios. Y es por eso que siempre Dios está interesado en la restauración de la vida del hombre. Siempre Dios. Y ya el hombre salvado, Dios siempre, alabanza a nuestro Dios, le hace conciencia al hombre, que el hombre se conciencice siempre de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo ha sacado. Dirá alguno, pues a mí no me ha sacado de ningún lado. Pero esa es la alabanza de nuestro Dios. Esa es la respuesta del hombre cuando el hombre se quiere justificar a sus acciones, cuando el hombre se quiere justificar a la alabanza de nuestro Dios a su vida separada de Dios, a llevar una vida separada de este Dios maravilloso. Pero Dios, que es grande y es rico en misericordia, habla de cómo debemos de preparar nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Las personas en el mundo tienen un pensar de que cuando vienen las circunstancias difíciles a su vida, cuando viene la voz de nuestro Dios, en las circunstancias a su vida, y comienzan las personas a expresar aquello, si Dios me hablara, o si Dios me dijera lo que me dijera lo que debo o no debo de hacer. Comienzan aquellas personas a cuestionarse a la voz de nuestro Dios.
pero alejado de la verdad, de preparar su corazón para escuchar la voz de Dios. Y ahora bien, la palabra que hemos leído dice más adelante: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, dice, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Termina el verso. Verso 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Alabado sea nuestro Dios. Ahora pues, dice el Señor en su palabra: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso es lo que Dios le dijo a aquel pueblo. Eso es lo que Dios le dijo a aquel pueblo, y por eso que le hace el recordatorio de que vean hacia atrás. ¿De dónde Dios lo sacó? De que vean cuánto Él hizo con su poder a todos los que los esclavizaban. Y cómo ellos eran esclavos, cómo ellos no tenían libertad, pero que ahora son libres. Por eso que la palabra del Señor dice de una manera maravillosa: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por eso que solamente Cristo Jesús es el que puede libertar la vida del hombre, y nadie más. Por eso que la palabra del Señor es tan maravillosa y tan grande. Mira lo que dice la palabra del Señor allá en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo dice la palabra del Señor, el capítulo 3. Algo muy conocido por todos y por toda la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor, segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, verso 16. Toda la escritura, dice la palabra del Señor, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y mira cómo comienza el capítulo 4. Mira cómo comienza diciendo el capítulo 4, alabado sea nuestro Dios. El capítulo 4 comienza diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Alabado sea nuestro Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra, que instes. Miren cómo comienza diciendo, allá en la finalización del capítulo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, la palabra del Señor está diciendo en el capítulo 4, está comenzando y está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea nuestro Dios. No es a exponer mi pensar, mi sentir, lo que yo pienso, lo que yo deseo, sino a exponer la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, que es lo que Dios manifiesta a su pueblo en su palabra. No es mi pensar, no es mi sentir, no es mi deseo,
sino el sentir y el pensar y el deseo de Dios, que se debe de exponer siempre. Exponer siempre la palabra del Señor tal cual Dios así la ha dicho. Exponer la palabra del Señor tal cual Él la dice. Y no querer poner en mi pensar, mi sentir o mi deseo, sino el sentir, el pensar y el deseo de Dios. Decir tal cual lo que Dios dijo en su palabra. Predicar lo que Dios tal cual dijo en su palabra. Y no querer decir, alabado a nuestro Dios, lo que yo deseo que se quisiera decir, sino lo que Dios dice. Y por eso que Dios le hace recordatorio a aquel pueblo de que vean hacia atrás, de que volteen y miren de dónde Dios lo sacó. Como lo que hoy Dios le dijera igualmente al hombre, aquel hombre que ha sido salvado con su poder, aquel hombre que su palabra le estremeció su corazón, aquel hombre y aquella mujer que su palabra le estremecieron, que su palabra hacía que su corazón ardiera dentro de ellos. Dios también le hace ese recordatorio de que vean de dónde Dios los ha sacado. Eso es precisamente lo mismo que Dios le dijera al hombre hoy, porque Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y Dios será el mismo de mañana, alabado sea nuestro Dios. Y por eso Dios habla en el capítulo 4 de 2 Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra tal cual Dios la ha dicho, alabado sea nuestro Dios. Volviendo al capítulo de gestión, alabado sea nuestro Dios, del Éxodo capítulo 19, alabado sea nuestro Dios. Y dice el verso 6, la terminación del verso 5 dice: alabado sea nuestro Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El capítulo 19, el verso 5. Vosotros, dice, sos mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira cómo Dios quería hacer de este pueblo un pueblo especial. Un pueblo especial, muy especial. Dios lo trajo a la base, lo libertó de la esclavitud y lo trajo hacia Él, para que fuera un especial tesoro. Un pueblo muy, pero muy especial sobre todos los pueblos. Y eso es precisamente, a la base de nuestro Dios, lo que Dios hace en la vida del hombre. Hoy, Dios le salva. Dios le salva, Dios le restaura, Dios a la base le justifica. Y hace del hombre, aquel que no era nada ni nadie y que nada daba nada por él, un especial tesoro. Pero ahora bien, Dios le hace un recordatorio de que vea y mire hacia atrás de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo trajo, de dónde Dios lo salvó. Y que ahora escuche que es su palabra, su especial consejo. Su especial consejo. Por eso dice la palabra del Señor: si vieres oído y escuchares mi palabra y guardares mis mandamientos. Eso es lo que Dios le comienza diciendo a Moisés y al pueblo, alabado sea nuestro Dios. Y dice el verso 6. El verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y le hace referencia: porque mía es toda la tierra. Pero ahora el verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Mire cómo Dios le habla al hombre, le habla a la mujer de cómo debe preparar su corazón siempre para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz santa de Dios. Y es por eso que el libro del Éxodo, alabado sea nuestro Dios, les hace ver a los israelitas cómo debían de prepararse para escuchar a Dios en el monte. Cómo debían de ellos de prepararse. Y cómo de ellos debían de conducirse. Y cómo de ellos debían de estar siempre delante de la presencia de Dios. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, eso no quedó en ese ayer, no, eso no ha cambiado, eso ha sido trascendente por todas las generaciones y esto es lo que Dios busca precisamente en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Eso no ha cambiado, porque Dios no es cambiante, Dios es el mismo, Dios es el mismo. Y el libro de los Proverbios, mira lo que dice el libro de los Proverbios, alabado sea nuestro Dios. El libro de los Proverbios, el capítulo 15, dice el capítulo 15, el verso 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Los pensamientos son frustrados desde donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. Alabado sea nuestro Dios. El camino de la vida es hacia arriba, ¿a quién? Al entendido. Para apartarse del Seol, del infierno, hacia abajo. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Por eso que dice la palabra y comienza diciendo: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Donde no hay consejo. La palabra es a su tiempo, qué buena es. Eso es lo que Dios hace. La palabra a su tiempo, qué buena es. Por eso que la palabra del Señor dice que es más dulce que la miel que destila del panal. Esa es la palabra del Señor. Cuando nosotros abrazamos la palabra del Señor, amamos la palabra del Señor, nos deleitamos en la palabra del Señor, dice la palabra misma del Señor que la palabra del Señor es más dulce que la miel que destila del panal. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios. Esa palabra que muchas veces tenemos en poco. Esa palabra que muchas veces no le tomamos la importancia de vida que deberíamos tomarle siempre a nuestra vida. Mire qué maravillosa es. Qué maravilloso es el consejo de nuestro Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Ahora bien, leemos. Dice primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo le debemos dar gracias a Dios? ¿Cuándo le debemos dar gracias a Dios? ¿Por qué le debemos de dar gracias a Dios? ¿Dónde le deberíamos dar gracias a Dios? La palabra del Señor dice que debemos de darle gracias a Dios en todo. En todo. Pero que aquellos que llegan las circunstancias a su vida y quisieran que Dios les hablara en esas circunstancias, pero más tarde que expresan su sentir, expresan su pensar, expresan su deseo, dicen: Dios me guió. Dios me guió a hacer esto, Dios me guió
guió a ir acá, Dios me guió a esto, a aquello, a lo otro. Pero la base de nuestro Dios lo único que están haciendo es expresando el sentir de su propio pensar, de su propio deseo, pero fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Fuera de toda voluntad de Dios. Solamente lo que están expresando es el pensar. Es el pensar de su mente, el sentir de su corazón. Llega al punto de tomar aquella determinada decisión, pero fuera de la voluntad de Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Por eso es que la palabra del Señor habla de una manera maravillosa. Como dice de una manera extraordinaria. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es la palabra a su tiempo. Y por eso es que el Señor habla en 2 de Timoteo, comienza en el capítulo 4, comienza diciendo: te encarezco delante de Dios y de los hombres, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que el consejo lo deja a tiempo. Y Dios siempre le habla al hombre a tiempo. Siempre Dios al hombre de él le da el consejo a tiempo, a la base de nuestro Dios. A tiempo Dios da siempre el consejo de una manera maravillosa. Mirar hacia atrás al Dios que nos salvó. Y por eso es que vemos a la base de nuestro Dios. El punto número 2. Mirar cómo el mundo siempre está necesitado de escuchar la voz de Dios. Y eso lo veíamos en el capítulo 6. En el verso 6 del capítulo de Jesús, que estamos en el capítulo 19, el verso 6, decía: vosotros me seréis un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, a la base de nuestro Dios. Que el mundo vea esa diferencia que hay en el hombre en Cristo Jesús. Que el mundo mismo vea la diferencia que hay en el hombre en Cristo Jesús, en la mujer en Cristo Jesús, en el pueblo que vive a la base de nuestro, buscando siempre la voluntad de este Dios maravilloso. Dice el punto número 3. Cuando tu corazón no está listo para entender y recibir la palabra de Dios. Cuando tu corazón o mi corazón o nuestro corazón no está listo para entender o recibir la palabra de Dios. Cuando dejamos de recordar su grande misericordia. Su grande misericordia, todo cuanto Él hizo en nuestras vidas, ha hecho en nuestras vidas, sigue haciendo en nuestras vidas. Todo cuanto Dios hace es bueno. Todo cuanto Dios da es bueno, lo hace nuestro Dios. Y por eso es que dice la palabra del Señor, de mirar hacia arriba. De mirar hacia arriba, de donde viene el mejor consejo para nuestras vidas. De mirar hacia arriba y no hacia abajo. De dónde viene el mejor consejo para nuestras vidas. Eso es lo que dice el verso 19, ahí mismo en el capítulo 19 del Éxodo. Verso 16 al 19 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaban en el campamento. Y Moisés, dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y en el humo. Subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es que siempre debemos de ver hacia arriba. Y la palabra que tenemos hoy vino de Dios. Vino de arriba y eso nos hace ver, alabado sea nuestro Dios. Nos hace ver cómo el poder de Dios es más grande que lo que pensamos. Nos hace ver su gloria, su poder, y que nosotros no lo tenemos. Nos hace ver lo finito que somos y lo eterno que es Él. Nos hace ver todo lo dependiente que somos nosotros de Él. Alabado sea nuestro Dios. Lo dependiente que somos siempre nosotros de Él, que nuestra vida siempre está en necesidad de este Dios maravilloso todos los días de nuestra vida. Nos hace ver la fragilidad, nos hace ver lo finito, nos hace ver, alabado sea nuestro Dios, que el poder es de Él y no de nosotros, que la fuerza es de Él y no de nosotros, que la gloria es para Él y no para nosotros. Eso es lo que nos hace ver, alabado sea nuestro Dios, este Dios maravilloso. Y por eso dice, mirar siempre hacia arriba y no hacia abajo. Cuán grande es la misericordia de Dios. Y eso es lo que le dijo Dios a ese pueblo. Miren hacia atrás. Lo que Él está diciendo hoy también al mundo. Miren hacia arriba. Lo que Él está diciendo a su pueblo. A su pueblo le dice, mira de dónde te saqué. Mira de dónde te traje. Mira dónde te tengo. Y en la bendición en la cual te hago caminar. Eso es lo que Dios le está diciendo hoy a su pueblo. Pongámosle de pie y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Usted es bueno, señores, para siempre su misericordia. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, le doy gracias primeramente por su palabra.